Podemos pintar y crear nuestras obras de arte en multitud de superficies. Hoy, por ejemplo, os voy a ofrecer unas ideas muy originales y la primera es reciclando un frasco de cristal. Le quito la etiqueta con un cúter, que es la forma mejor de quitarla sin mojar la etiqueta, porque si la mojamos el adhesivo se hace blandito y no hay quien lo quite. Después, con un poco de alcohol, voy a retirar el resto de adhesivo y también la grasa que ha quedado de los dedos en la superficie para que el trabajo aguante perfectamente en el frasco de cristal. También voy a desinfectar la parte interna del frasco. Voy a utilizar imprimación todoterreno para crear una base sobre la que vamos a pintar con acrílico, y eso va a hacer que la pintura no se vaya. Para ello voy a utilizar un estropajo nuevo y limpio de la cocina. Voy a cortar el trozo donde solamente está la esponja, que es lo que voy a necesitar. Voy a poner un poquito de imprimación sobre la superficie del estropajo, de la esponja, y de esta forma, dando pequeños golpecitos, voy a ir cubriendo por completo toda la superficie del frasco de cristal. La imprimación ya se ha secado y ahora sí que puedo dar sin miedo que la pintura acrílica se vaya sobre la superficie de la imprimación, y voy a volver a utilizar otro trozo de esponja. Voy a dar 2 capas de pintura acrílica y entre capa y capa voy a esperar que se seque. Voy a pintar también la parte de abajo del frasco y, por supuesto, la boca, la parte superior. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color verde, 2 tonos, un verde oscuro y un verde más claro. Os recuerdo que debajo del vídeo, en la caja de información, os dejo todos los materiales que estoy utilizando. En la paleta donde pongo los colores también voy a poner un poquito de agua para que me resulte más fácil deslizar la pintura, ya que voy a hacer unas líneas finitas. Para ello voy a utilizar un pincel de delinear o un pincel de filetear. Humedezco el pincel con agua y después lo cargo con pintura, haciendo que la pintura sea más ligera, y así se va a deslizar perfectamente, consiguiendo hacer estas líneas. Primero comienzo con el verde más oscuro. Voy a dar la vuelta por completa al frasco de cristal haciendo este tipo de líneas. Primero he rodeado todo el frasco y ahora estoy haciendo unas líneas que salen un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo para darle un poco más de volumen a todo el dibujo. Ahora voy a utilizar un pincel plano, sigo mezclando la pintura con agua y voy a hacer esta pincelada tan sencilla para hacer unas cuantas hojas, intentando ir por la parte superior y la parte inferior. Fijaros en la pincelada porque es muy fácil de hacer y con solo una pincelada conseguimos hacer estas hojas tan preciosas. Comienzo a hacer una pincelada diferente utilizando el pincel de lado. Antes lo he utilizado plano y la hoja es más ancha. Ahora lo utilizo de lado y la hoja es más estrecha y tiene otra forma diferente. Comienzo también con el verde más clarito, primero para marcar dónde van las hojas y después cargo el pincel con los 2 tonos de verde para hacer que esta hoja sea más profunda, ya que al ser el color más clarito es un poco más transparente y necesito que tenga más profundidad y quede mucho más bonita. De esta forma, mezclando los 2 colores, lo vamos a conseguir. Ahora voy a empezar a hacer unas rosas
súper extra fáciles, utilizando un color burdeos y también un poco de blanco. Primero cargo el pincel con el color burdeos y marco exactamente dónde va a estar la flor. Voy a hacer unas rosas súper sencillas y muy decorativas. Después mancho el pincel también sin limpiarlo con un poquito de blanco, haciendo que el burdeos y el blanco se mezclen para hacer que el contorno exterior de esa mancha en color burdeos sea más clara. Ahora solo estoy cargando el pincel con blanco en una de las puntas y hago esta pincelada para marcar los pétalos de la rosa. El centro va a ir en un color oscuro y después, con el pincel otra vez cargado con los dos colores, le doy unas pinceladas al contorno para darle un poco de profundidad. Voy a repetir lo mismo rodeando totalmente el frasco de cristal. Vamos a hacer la misma rosa dejando una separación de 3 o 4 centímetros entre una y otra hasta conseguir rellenarlo por completo. Es una forma muy sencilla de hacer unas rosas decorativas y este frasco, ya veréis, va a quedar absolutamente precioso. Cuando ya tengo todas las rosas hechas en el contorno del frasco de cristal, voy a empezar a dar algunos detalles utilizando el pincel de filetear. Esas hojas que he hecho al principio voy a hacer que tengan su rama, su ramita, su tallo, para hacer que todas se unan y la composición tenga sentido. Para rellenar un poquito el espacio y hacer que el color de las rosas también esté distribuido por el resto de la pintura, utilizo un pincel redondo de punta fina y lo cargo con los dos colores, con el burdeos y el blanco, y voy marcando dónde van esos pequeños pétalos. Sobre todo quiero que estos pétalos tengan luz, o sea que aunque al principio le dé con un poco de burdeos, acabo pasando sobre la misma pincelada con un poquito de blanco. Eso le va a dar mucha profundidad y le genera a la composición un toque especial. Descargo un poquito de agua sobre la mezcla de pintura que tengo de burdeos y blanco y voy a coger un pincel ancho, lo cargo bastante con esta mezcla con agua, intento que la pintura esté bastante aguada y después hago una salpicadora por la superficie para acabar la composición por completo. También voy a unir esos pétalos que he hecho en color rosa con el resto de la composición utilizando el pincel fino y un poco de pintura acrílica en color verde. Para fijar la pintura y hacer que aguante mucho tiempo, le voy a dar 2 capas de barniz en spray. Entre capa y capa espero 15 minutos y es mejor dar poca cantidad y esperar los 15 minutos a la segunda capa. Ahora os voy a dar una idea sobre un plato muy plano, grande, para utilizarlo a modo bandeja. Primero lo limpio con alcohol. Vuelvo a utilizar los mismos colores que he utilizado antes, ya que estoy haciendo un conjunto precioso para que mi pintura no solamente luzca en las paredes, también pueda lucir sobre una mesa, tanto decorativa como para... Bueno, al final del vídeo os voy a enseñar cómo voy a utilizar este conjunto tan precioso que estoy haciendo. Lo primero que hago es poner el color burdeos de fondo, igual que he hecho antes con las rosas, pero ahora voy a hacer una flor diferente. Cargo el pincel con pintura blanca pero sin limpiarlo, o sea, el pincel todavía sigue teniendo pintura burdeos y eso me ayuda a que salga este color intermedio tan bonito. Utilizo el pincel de lado, igual que he hecho antes con las hojas verdes claritas, y voy construyendo la flor. Primero hago pétalos en todo el contorno exterior, voy cargando de vez en cuando el pincel con blanco, no demasiada cantidad de pintura, y voy haciendo esta pincelada hasta cubrir por completo la mancha de color burdeos. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo haciendo una pincelada un poquito más adentro, intentando acercarme al centro. La parte central de la flor la refuerzo con más burdeos para que tenga más profundidad y la flor quede mucho más bonita. Hago al lado de esta flor 2 más pequeñas haciendo exactamente la misma técnica y relleno el plato con 2 flores más
en la parte de abajo. Voy a volver a utilizar los mismos verdes que he utilizado antes, un verde oscuro y un blanco. En esta ocasión no utilizo el verde más clarito y voy a empezar a rellenar con hojas al lado de las flores. Utilizo el pincel plano de lado, cargando los dos colores a la vez, el verde y el blanco, para que las hojas tengan más volumen y queden mucho más bonitas. Se trata de hacer una pincelada suelta y rápida. De esa forma vamos a conseguir que el trabajo quede precioso. Y voy a hacer las hojas alrededor de las flores. Cambio el pincel y utilizo un pincel redondo de punta fina para conseguir que la pincelada y el pétalo sea más pequeño. Y voy a hacer estos pequeños pétalos en el contorno, al lado y alrededor de las flores verdes. Cuando he terminado de poner todos los pétalos en color rosa y todas las hojas, con el pincel finito y un poco de pintura verde rebajada con agua, uno toda la composición para que tenga sentido. Y para finalizar voy a utilizar el pincel fino otra vez, cargado con pintura blanca acrílica, le hago unos puntitos en la parte superior, después mezclo el verde con el blanco para conseguir un verde clarito y doy más puntitos y justo abajo del todo el verde más oscuro. Esto le va a dar mucha profundidad al centro de la flor. Voy a darle, igual que he hecho antes con el frasco de cristal, 2 capas de barniz en spray para fijar y que esto aguante mucho tiempo. Este plato lo vamos a poder utilizar de forma decorativa, incluso para servir algo de comida, pero muy importante, solo comida fría, nunca comida caliente, ni vamos a dejar el plato a remojo, vamos a lavarlo con cuidado a mano y con agua fría. El resultado, un conjunto precioso y maravilloso para presumir de él y que nuestra obra no solo luzca en las paredes. Espero que os haya gustado un montón. Recuerda suscribirte a mi canal, regalarme tu like y, como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.